Feliz tarde, noche, dependiendo del lugar donde te encuentres. Bienvenidos todos. Mi nombre es Carmen Julia Rebolledo. Soy la responsable de las conferencias de la Asociación Internacional de Coaching y Mentoring de España. Hoy tenemos, se cayó, fue ella, a nuestra invitada, María Inmaculada Antunes. Vamos a esperar que vuelva a conectar. Ya tenía problemas con la conexión por lo que veo, que me veía congelada. Entonces, de seguro ya vuelve a conectar. Vamos a ver. Gracias por estar aquí. Vamos a ver. A ver. Ya volvió a conectar. Sí, Listo. Sí, se había tu, ido, conec- no sé qué. tu conexión salió por un momento. Ah, Sí, ya te... Ok. Entonces, María Inmaculada nos trae un tema del que comentaba antes de que iniciáramos. Habíamos hablado de él hace un poco menos de un año. Tiene un contenido bien interesante. Antes solamente llegábamos a ver, sé malvada, sé valiente. ¿Qué pasó después? Porque la vez pasada llegamos hasta ahí, hasta el sé valiente. Entonces en esta parte yo me imagino que ya ella nos va a entrar en contexto. Tiene un libro. Es de España, coach, pero además de coach, ha hecho demasiadas cosas interesantes que nos va a compartir el día de hoy. Así que bienvenida. Bueno, pues muchas gracias, Carmen Julia. Buenas tardes a los presentes. Agradezco mucho el esfuerzo que habéis hecho porque sé que estamos celebrando la Semana Santa y muchos de nosotros nos encontramos de vacaciones en estos momentos. Así es que gracias por el esfuerzo de conectaros. Como decía Carmen Julia, pues hace prácticamente un año di una conferencia para anunciar la publicación de mi novela, Sé malvada, sé valiente, que es una novela, bueno, pues que habla de muchas lecciones de vida que nos pueden ayudar a muchos de nosotros que estemos atravesando distintos momentos difíciles, pues como una herramienta para a través de experiencias prácticas que yo he vivido como militar en misiones en Afganistán y en Somalia, ver herramientas para salir airoso de momentos de dificultad. Esta novela se publicó el verano pasado y coincidió con un momento muy dulce para mí profesionalmente, porque hacía apenas unos meses antes se había publicado también mi tesis doctoral. De modo que el objetivo de la conferencia de hoy es dar herramientas para aquellas personas que tengan que enfrentarse en un futuro a un auditorio profesional, a un auditorio formal con personas bueno, puedan ser jefes en compañías, en grandes empresas. Ser capaz con un discurso como el que yo di en la presentación de mi tesis doctoral, de dar un discurso motivador y a la vez profesional. Y eso es a veces muy difícil porque consideramos que cuando el auditorio es un auditorio formal, imaginémonos una charla TED ante un gran auditorio de empresarios, de profesionales, tendemos a pensar que no puede ser una charla emocional y que tenemos que cambiar el chip de lo que hasta ahora hayamos llevado a cabo. Y eso es un error. Yo cuando hice la conferencia para presentar mi tesis doctoral, seguí el mismo esquema que he aprendido con la Asociación Internacional de Coaching y Mentoring, y es llegar al corazón de las personas, porque al final lo que digamos se olvida, pero nunca las personas olvidan cómo les hicimos sentir, y eso creo que es muy importante. Yo cuando publiqué mi tesis doctoral, que fueron unos meses antes de que se lanzara mi novela, Sé malvada, sé valiente, la pude publicar pues tras muchísimo esfuerzo porque para aquellas personas que hayan en alguna ocasión intentado publicar una tesis doctoral,
La editorial Media Luna, que es la editorial que ha publicado mi novela Sé malvada, sé valiente, hizo este flyer de presentación para lo que fue la presentación de la tesis doctoral en el cuartel general del Ejército de Tierra en Madrid el 25 de septiembre a las 6 de la tarde. ¿Cómo llegué hasta aquí? Pues como siempre he llegado a todo en la vida, porque no tengo nada que perder. Procedo de un hogar muy humilde, sin recursos, y durante muchos años consideré que el venir de la nada era una desventaja. Pero a medida que he madurado me he dado cuenta de que cuando no tienes nada que perder, te haces peligrosamente arriesgado. De modo que tras llamar a muchas puertas y encontrarme con esas puertas cerradas porque nadie me daba la posibilidad de publicar la tesis doctoral, decidí presentarla al Ministerio de Defensa, algo que no es nada habitual. Yo era una tesis doctoral que había hecho a modo particular en la Universidad de Valencia, Valencia de España, no de Venezuela, y cuando intenté que se publicara, pues llegó un momento en que muchas editoriales me dijeron que no y decidí arriesgarme a hacerlo en el Ministerio de Defensa. La tesis fue estudiada por ellos, la consideraron de especial interés y llegó a publicarse. Y yo quería que se llevase a cabo un acto oficial para darla a conocer porque consideraba que el tema era muy interesante, puesto que aborda, como veis en el título, la financiación del terrorismo internacional. Así es que ni corta ni perezosa le envié un ejemplar dedicado a la ministra de Defensa de España, doña Margarita Robles, con una carta manuscrita donde le decía que las mujeres nos teníamos que apoyar, que era la primera vez en la historia que una tesis doctoral se publicaba a una mujer militar y que me encantaría contar con su apoyo en ese acto. Imaginaos que vosotros lleváis poco tiempo trabajando en una empresa y queréis que os avale en una presentación el CEO de la multinacional donde estéis trabajando. Y le mandáis una carta y le decís que os gustaría contar con su apoyo. Bueno, pues esto es algo parecido a lo que yo me atreví a hacer. La ministra de Defensa se quedó muy sorprendida cuando recibió este ejemplar dedicado y eso que aún no le había entregado la novela, Sé malvada, sé valiente, luego lo entendió todo. Me llamó por teléfono personalmente a mi móvil y me dijo que sí, que contara con ella y que se iba a llevar a cabo este acto oficial. A ver ahora, no sé cómo puedo pasar la siguiente slide. Eso es. Como os comentaba, llegar hasta aquí no ha sido un camino fácil. Procedo de un hogar muy humilde y desestructurado. Mi padre falleció cuando yo apenas era un bebé y desde que tengo uso de razón, mi madre ha estado entrando y saliendo de hospitales psiquiátricos porque era una mujer profundamente enferma. Los recuerdos que yo tengo de mi niñez pues es despertarme de madrugada porque la policía había irrumpido en casa para llevarse detenido a mi padrastro por la enésima paliza que le había propinado a mi madre. Y mi madre era trasladada en una camilla con síntomas de haber ingerido una sobredosis de pastillas para intentar quitarse la vida. El caso es que esto pasaba muy a menudo. Eran años en los que no existía ningún protocolo de protección a la infancia, con lo cual yo me quedaba sola en casa después de que todo esto se hubiera montado. Y al día siguiente, sin que nadie pudiera percibir nada en el colegio, yo me preparaba el desayuno, me iba a clase, completaba mis clases y volvía a casa. Esto sucedió desde los 6 a los 17 años de edad. Nunca nadie de mi entorno supo jamás que yo vivía este infierno en casa. La verdad es que para las personas como yo, que, que carecemos sin referentes paternos, sin una familia, sin un apoyo, la única manera de escapar de la exclusión social es estudiar. Y así lo manifesté en el discurso. Todo lo que os estoy contando es cómo llevé a cabo el discurso delante de la ministra de Defensa, que aparece ahí en la pantalla, y que me está escuchando atónita porque jamás en su vida
como luego me comentó, había asistido a un acto oficial donde una mujer comandante se atreviese a contar estas vivencias. Para mí estudiar fue mi tabla de salvación porque, como decía el economista fallecido Tomás Bulat, cuando se nace pobre, estudiar es el mayor acto de rebeldía contra el sistema, puesto que el saber rompe las cadenas de la esclavitud. Así es que para poder salir adelante y no acabar siendo una paria social, me esforcé mucho durante todos los años del colegio y del instituto para sacar unas excelentes notas. Pero también he de decir que mi obsesión por esta búsqueda permanente de la excelencia se debió sobre todo a que siempre me ha acompañado un gran sentimiento de vergüenza. Siempre me he sentido que no era nada, que no era nadie, que no le importaba a nadie. Y esto sucedió hasta que llegué a la universidad. Yo me independicé de mi casa debido al infierno de hogar en el que vivía muy jovencita, con apenas 17 años. Tuve que mantenerme por mí misma durante ese tiempo, con lo cual nunca dejé de trabajar, pero tampoco dejé de estudiar. Llegué a la universidad con becas de estudio debido a que no tenía ingresos y allí descubrí un mundo fascinante, donde me encontré con muchos estímulos intelectuales, desde el derecho, la economía y sobre todo la política. Fue la primera vez en la que tomé parte activa en la política y sigue siendo un tema que me interesa mucho porque eh, bueno, esa equidistancia que debemos mantener los militares con la política, que debemos de ser absolutamente neutrales, no quiere decir que tú te sientas desafectado por las cuestiones sociales que afectan a tu país. Creo que una cosa no está reñida con la otra y yo soy una persona muy comprometida en ese sentido a nivel político. Y precisamente ese compromiso me llevó a que cuando hubieron los ataques de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, yo sentí que como ciudadana tenía que dar un paso adelante. Creo que todos estaremos de acuerdo, más o menos he visto en las imágenes que tenemos una cierta edad, con lo cual recordamos los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, y estaremos de acuerdo todo el mundo en que el mundo tal y como lo conocíamos hasta aquel entonces cambió drásticamente. Por eso sentí que tenía que dar un paso al frente. Y al año siguiente de que se llevase a cabo este atentado, yo decidí ingresar en el ejército. Ingresé desde la escala más baja, desde soldado. Y la verdad es que desde el momento en que ingresé en el ejército, me di cuenta de que allí podía encontrar lo más parecido a ese hogar y a esa estabilidad que nunca había tenido, porque me topé con valores que aunque parecen obsoletos y muy tradicionales, son los valores que al final definen tu esencia y te hacen permanecer firme ante la adversidad y ante las tentaciones. Y esos valores eran el compañerismo, el honor, la lealtad, el espíritu de sacrificio, con lo cual rápidamente me vi muy identificada. Terminé mis estudios y no me conformé con ser soldado, sino que intenté ascender a la escala de oficiales, me preparé la oposición y en 9 meses aprobé la oposición con el número 1 de toda España. También salí de la Academia Militar con el número 1 y bueno, pues siguiendo un poco la tradición de lo que había sido mi obsesión por el estudio y, como comentaba, mi permanente búsqueda de la excelencia. Pero en realidad lo que había detrás era un sentimiento de vergüenza, un sentimiento por el que yo creía que lo único que me definía, me permitía ser alguien en la sociedad y en el mundo, era ser una alumna brillante, porque yo misma me sentía vacía. Me sentía que venía de la nada, de la escoria social, de un hogar desestructurado, roto, pobre. Y esa permanente obsesión por sacar las mejores notas me hizo perderme lo más importante que existe cuando estás trabajando, y es el compañerismo.
Y por eso en aquel acto de presentación de la tesis doctoral fue el único momento en el que me emocioné, porque me puse en medio del escenario y mirando a antiguos compañeros que habían ido allí a apoyarme al acto, les pedí perdón. Les pedí perdón por no haber sido quizás la compañera que debía de haber sido, por no haber estado a la altura, por esa obsesión por salir el número uno. Y esto también es aplicable no solamente en el entorno militar, sino sobre todo en el entorno empresarial, en el entorno civil, donde se fomenta constantemente la competitividad, ser el número uno y a veces caiga quien caiga. Y eso es un tremendo error, porque no os olvidéis que nadie nos recordará al final de nuestros días por las muchas horas que pasamos en nuestro puesto de trabajo. Sí, quizás nos recordarán nuestros hijos porque no estuvimos en casa con ellos. La gente nos recordará por la esencia que dejamos en ellos. Por tanto, ningún trabajo merece el que nuestra obsesión por llegar a lo más alto haga que nos invada el vértigo. Una vez que pedí disculpas a aquellos compañeros que estaban presentes por no haber estado a la altura, continué con mi discurso contando no solamente el pasado del que provenía, sino mi presente más inmediato, que era la publicación de Sé Malvada, Sé Valiente, hacía apenas 2 meses antes de ese acto oficial de la ministra de Defensa. Como veis, esa es la portada del libro, que también se ha utilizado como flyer ahora por la Asociación Internacional de Coaching y Mentoring para esta conferencia que estamos dando hoy. Y como os comentaba en la introducción, Sé Malvada, Sé Valiente es un compendio de todas estas experiencias vividas en la infancia, cómo me he construido como mujer sin referentes paternos, sino a través de la lectura, del estudio, y sobre todo, pues con los 23 años que llevo de carrera militar en el ejército y con experiencias tan duras en países tan complicados y tan peligrosos como Afganistán y Somalia. Sobre todo porque he creído que esas experiencias podían ser lecciones de vida para personas que, como yo, hayan vivido una infancia traumática o en algún momento se encuentren ante el desafío de superar una depresión, una enfermedad mental. Es algo en lo que yo estoy especialmente sensibilizada por el hogar del que procedo, porque también existen factores endógenos que nos acompañan a los niños que somos víctimas de padres con este tipo de enfermedades. Y quise dejar muy claro en aquel discurso ante generales y ante los militares de más alto rango que uno pueda imaginar, que el sufrir en algún momento de nuestras vidas una depresión o una enfermedad mental no nos hace ni peores profesionales, ni peores esposas, maridos, hijos o padres. Tuvo mucha repercusión esta presentación de la tesis doctoral y muchos medios de comunicación, ahí os he puesto una portada del periódico El Mundo, que es uno de los periódicos que más relevancia tienen en España. En su suplemento cultural me dedicó 2 páginas en las que se describía esta presentación oficial, el objeto de la tesis y todo lo que había acontecido en ese acto. También se me hicieron muchas entrevistas en otros medios de comunicación, fundamentalmente radio y televisión. Y en todas ellas yo he querido reivindicar, y lo comentaba con Carmen Julia al comienzo de la charla, que las mujeres tenemos que empezar a ocupar el lugar que nos corresponde en la sociedad por derecho propio. Estamos todas nosotras, estemos en Venezuela, estemos en España, estemos en Colombia. Creo que hay un movimiento global por el cual estamos intentando las mujeres construir sociedades mucho más libres y avanzadas, como puede ser el caso de la sociedad española, que en términos de feminismo es una de las más avanzadas de Europa, como supuso el hecho de que una señora ministra de Defensa estuviera presente en un acto oficial para avalar a una mujer militar
ante la presentación oficial de un trabajo de investigación. Eso le estaré eternamente agradecido y desde luego el feminismo se demuestra con hechos y ese fue un hecho más que significativo. Por eso quería deciros que ante cualquier techo de cristal que nos encontremos como mujeres en la vida, tenemos que levantar el puño y romperlo. Ante cualquier puerta cerrada que nos encontremos, hay que derribarla, no pedir permiso. Pedimos perdón si acaso luego, pero no permiso. Se derriba. No nos enfoquemos en el victimismo. Tenemos que ganar ese lugar que nos corresponde en la sociedad por derecho propio, por nuestros méritos. No busquemos ni cuotas, ni discriminación positiva, porque entonces siempre existirá la duda de si estamos ahí por mérito propio o porque se nos ha concedido una ventaja frente a nuestros compañeros. Esfuerzo, sacrificio, lealtad, compañerismo, esos valores de los que hablaba antes, están plenamente vigentes en nuestros días. Y ya para acabar, como os comentaba, tuvo mucha repercusión en medios sociales esta conferencia, una conferencia, estoy viendo en pantalla a una compañera, María del Pilar González, que estuvo presente en ese acto, es una compañera también de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y os puede decir lo que suponía hablar ante un auditorio de semejantes militares de alto rango. Os aseguro que una charla TED se queda en un juego de niños comparado a aquello. Meses después, hasta ahora, que por eso el título de la conferencia, Sé malvada, sé valiente, esta es la repercusión de haber hecho un discurso emotivo de liderazgo femenino y de empoderamiento femenino y completamente motivacional en un acto oficial de esas características. Os voy a poner apenas unos minutos para que os hagáis idea de por qué hay que atreverse y no perder nunca nuestra esencia. Mi comandante, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, don Carlos. Aquí una fósfora. Muchas gracias. Es usted muy amable. Bueno, la comandante Inmaculada Antúnez acaba de publicar una tesis que es la financiación del terrorismo internacional y su Valores de esfuerzo y disciplina para nuestra invitada tienen un significado especial. No en vano, es comandante de las Fuerzas Armadas. Nombre de pila. Inmaculada. Nacida en Valencia. Estudios. Pues finalizado el doctorado en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional. Profesión. Militar. Estado físico. Saludable. Estado mental A gusto conmigo misma. y emocional. Estados Unidos, los militares son los que lideran todo lo que son las charlas y conferencias sobre crecimiento personal, resiliencia, liderazgo, gestión de equipos. A raíz de leer el libro del almirante McRaven, el de Hazte la cama, que llegó a ser un bestseller, me di cuenta de que en España no existía nada similar. Y empecé a prepararme como conferenciante para aportar mi experiencia y todos los aprendizajes que durante todos estos años he adquirido en mi profesión para dar conferencias y charlas que motivasen a otras personas y les ayudasen en momentos de dificultades. Y a medida que me iba preparando esas conferencias, pues poco a poco fui acumulando material suficiente como para conformar una novela, que es la que tenemos ahora mismo, Sé malvada y sé valiente. Bueno, pues con esto quiero daros las gracias por vuestra asistencia. Quedo abierta ahora a las preguntas Quedo abierta a las preguntas que desee realizarme y también en la presentación que no hay, eso es, que le voy a facilitar a Carmen Julia y que estará disponible luego en la asociación. Tenéis ahí todos mis datos de contacto. También está el link al libro, por si ahora que se celebra la Feria del Libro en muchos lugares de España deseáis regalar o autorregalaros Sé malvada, sé valiente, pues para mí será un honor y un inmenso placer a quien se lo pueda dedicar. Muchísimas gracias.
Excelente. Bueno, igual esta presentación va a estar colgada en el canal de YouTube de la Asociación Internacional de Coaching y Mentoring. Y aquí en el chat le voy a compartir además para quienes deseen ver la conferencia pasada, en donde de verdad esa sí es una historia y una vivencia casi que bien interesante que nos llevará a tener ganas, como le dije en esa oportunidad a Inmaculada, de leer ese libro. Así que se las comparto por aquí por el chat, porque está bien, ese es el enlace en el Sí, canal además de a YouTube. Kindle, porque hay países en los que no se puede conseguir si no es en formato Kindle, pues ahí está el formato para que sea en Venezuela o sea en cualquier otro lugar, Sí. que también tengo mucha gente en África que me lo ha pedido y ahí se puede leer sin problemas. Sí. Esta que está aquí en el chat, el que le estoy dejando, es la conferencia Sí, del el año ebook, pasado. sí. Ah, Del sí, año sí. pasado. Es la conferencia que diste con nosotros a ICM hace un tiempo. Y bueno, abierta aquí quien quiera preguntar, quien quiera compartir. Ese que vino después es que una vez que editaste tu libro, en donde me imagino que, como dices allí, pues nos planteas toda esa serie de situaciones que a ti te permitieron superar esas creencias limitantes de la infancia, la adolescencia. Y por eso les comparto la conferencia del año pasado, porque ahí cuentas tantas cosas para mí impactantes e impresionantes de esas cosas que viviste. Ahí cuentas unos detalles bien interesantes que de alguna manera nos llevan a ver cómo por encima de que nos los estás contando ahora mismo, algo de eso, también superaste ciertas situaciones que te han llevado, pues, hoy día a atreverte a presentarle esto a esa ministra y, bueno, seguir adelante. Superar, yo pienso que ese darse cuenta, superar las limitantes, superar los miedos, superar todas aquellas cosas que muchas veces nos impiden alcanzar el éxito. Y eso es bien importante. Si quiere, deja de compartir pantalla para vernos en la... Y quien desee preguntar, escribir, abrir su micrófono, comentar algo acerca de lo que escucharon la mañana de hoy. Bueno, para mí la mañana, para ustedes en España la tarde, ya casi que termina la tarde. Así que adelante, adelante Angie. No te escucho, audio. Dale al microfonito que debes tener si estás en el celular abajo, si estás en la compu. Hay un audio, ahí, ábrelo. Otra vez, quítate los audífonos, porque debe ser que, sácale el cable a los audífonos porque debe ser que no está conectado. O tengas algún tema con el plug. Ahora, Ah, perfecto. Ahora. hola, ¿cómo están? Buenos días. Un gusto, María Inmaculada. Gracias. Bueno, mi amiga, gracias a mi amiga Carmen Julia por por la invitación a lo maravilloso que pudimos escuchar en este cortito momento. Esto me hace el día, me lo nutre. Me identifico bastante con María Inmaculada porque como mujer me formé en un liceo militar y todo mi bachillerato lo hice en un liceo militar por patrones probablemente familiares de ejemplo. En mi familia, mi tía, que es odontólogo, se había asimilado a las Fuerzas Armadas acá por la aviación. Y yo me identificaba con eso en mi tía y seguí el liceo militar que correspondía a la aviación acá en Venezuela. Me tocó hacer muchos cambios o transformaciones como niña, comenzando por el tono de voz, porque un integrante del componente militar tiene que tener
don de mando. Y el don de mando es probablemente equivocadamente percibido o erróneamente percibido con un carácter y un tono de voz. Ese tono de voz que moldeé desde la infancia es con el que lucho ahorita por ser una mujer con un verbo muy fuerte, donde al decir las cosas con amor son percibidas con dureza. Entonces, son elementos que probablemente el entorno no entiende, bajo el cual nos fuimos estructurando nuestra personalidad. Espero lograrlo en algún momento porque trabajo en ello. Posteriormente, no conforme con que hago esas modificaciones durante 5 años de bachillerato, de estudio de secundaria acá, me formo como médico, voy a la universidad, pero yo quería continuar la carrera militar. No se pudo porque en ese momento no estaba abierta la escuela para mujeres, estaba solo abierta para hombres. Y me formo como médico en una universidad pública y una vez que egreso me asimilo posteriormente. O sea que sigo atraída por el medio que formó mi personalidad y tuvo cosas positivas en mí, pero también cosas duras en ella. Entonces, cuando intento inicialmente presentar a la naval, no pude ingresar, que fue mi primera escuela de conexión, no pude ingresar porque tenía 1 año o menos de la cesárea y por la parte médica, la evaluación médica, era una cicatriz que estaba todavía reblandecida allí y no podía ingresar a los ejercicios físicos y a los movimientos. Fui descartada. Persisto en mi deseo y al siguiente año sale el proceso por la aviación. En ese concurso, y yo me encontraba en un hospital militar en ese momento como civil y quedé. Bueno, uno vive miles de cosas como mujer, comenzando por un entorno que es de hombres, principalmente liderado por hombres, donde es concebido que la mujer no puede ir a la par de ellos en conocimientos, en capacidades, en tantas cosas, tantos aspectos que nosotros tenemos. No se trata de estar por encima de ellos, sino que ni siquiera podías estar a la par de ellos, sino que Bueno, tenías que estar por debajo. yo, Entonces, Angie, si me permites, ahí no estoy del todo de acuerdo contigo porque yo, por ejemplo, no he sentido ningún tipo de discriminación en el ejército y sí que lo he qué sentido en la bueno. empresa privada. En la empresa privada, a pesar de ser licenciada en económicas, yo le tenía que llevar el café al jefe con las tacitas y ponerme falda y estar muy, muy mona cuando tenía reunión en la sala de juntas con otros, con otros empresarios. Eso antes de Qué ingresar interesante. Puede ser en las cultural, Fuerzas Armadas. puede ser Pues cultural, sí, claro. es Aquí la cultural. experiencia ha sido contraria, Carmen. Ahorita en la empresa privada, que yo soy médico laboral y justo no trabajo en la empresa pública, sino para la privada, yo me siento como pez en el agua. Luego de haber venido, de superar tantas cosas y de haberme fortalecido por el medio militar. Pero sí lo sentía en el medio militar. Bueno, a todas estas duré mi tiempo, pero yo terminé retirándome. Hoy día yo tengo ya más de 11 años retirada del componente de la aviación. Me identifico cuando hablas, aquí estaba tomando algunos apuntes rápidamente y validándolos si me quedaron a mitad de camino en la misma computadora. Y es cierto, yo creo que no tuve, si llegué a tener algún techo de cristal,
levanté mi puño y rompí. Es una de las frases con las que me identifico. Me encantaría poder eh, deleitarme con tu novela, Sé malvada, sé valiente. El malvada me atraía, pero el valiente era con el que me con el que me identifico en el título de tu novela. Y sí, ciertamente no me he enfocado con el victimismo, ahí voy de la mano con tu pensar. Ojalá muchas personas también lo enfocaran desde esta óptica. Eh, También me identifico con la frase de Tomás Bulat: cuando se nace pobre, todo lo que logras con el estudio. Y bueno, encantada de haberme Muchas identificado gracias, Angie. y de De todos escucharte. modos, veo que hay un compañero que es José Carreira. No sé si me está viendo desde Galicia o eres gallego. Sí, sí, soy gallego, También pero estoy en Málaga. encantada, José. Mucho gusto. Pues a raíz de lo que ha comentado Angie, el libro obviamente está escrito en clave femenina porque yo soy mujer, pero no es un libro para mujeres. Sí que es cierto que inevitablemente, como hoy, que la mayoría éramos mujeres, yo tengo que defender esa sociedad que estamos luchando las mujeres por construir, donde tengamos igualdad de oportunidades respecto a nuestros compañeros, pero no es un libro para mujeres, es un libro que está basado en el camino del héroe, que se ha utilizado en muchos símiles, por ejemplo, la Guerra de las Galaxias. Luke Skywalker, todo el camino que hace es el camino del guerrero, del héroe de las mil caras del libro de Joseph Campbell. Entonces, todo el libro está narrado en la búsqueda de tu identidad y de cómo desde unos orígenes humildes puedes llegar sin miedo a arriesgarte a alcanzar tus objetivos. Entonces, bueno, también un poco por deferencia a que José está conectado con nosotros, pues también mencionar eso. Y curiosamente el libro, una vez que he recibido el feedback de la gente que lo ha leído, gusta mucho entre los hombres jóvenes. Hombres que se ven quizás en estos momentos, al menos en la sociedad española, un poco desnortados, que no saben muy bien cuál es el lugar que les corresponde ocupar ante este empoderamiento femenino que existe hoy en día, pues la verdad es que he recibido muy buenas críticas de chavales universitarios. En la presentación de mi novela, concretamente, un chaval de 20 años se subió al escenario y me agradeció lo que había escrito porque a él le estaba ayudando mucho en su camino en la vida y bueno, pues no hay nada que te pueda gratificar más como escritora. Y respecto a lo que decía Angie del título, pues bueno, para entender por qué se llama Sé malvada, sé valiente, lo tendréis que leer, pero procede de una carta de amor escrita en 1918 por una mujer a otra mujer, ambas amigas de Virginia Woolf. Y de ahí me inspiré, porque ese es el feminismo en el que yo creo. Como decía Mary Wollstonecraft, no queremos tener poder sobre los hombres, sino sobre nosotras mismas. Entonces, los compañeros no son obstáculos a batir, sino personas con las que nos agarramos de la mano para recorrer este camino del héroe o de la heroína juntos. Excelente, excelente, excelente. Pues ya si no tenéis ninguna pregunta más, a mí me gustaría, con tu permiso, Carmen, poner un audio de 1 minuto, que fue la presentación del libro en junio, ya que los amigos de Venezuela no pudisteis estar presentes y me duele mucho porque tengo lectoras en Ecuador, en Colombia, en Brasil, mi tierra, porque yo soy mitad brasileña. Y bueno, ahí narro el párrafo de Sé malvada, sé valiente, se ven imágenes de la presentación y con eso me gustaría ya despedirme de vosotros y desearos
unas felices Pascuas, que disfrutéis mucho de estos días de descanso, aquellos que podáis cogeros unos días de vacaciones y espero veros muy pronto. Y por supuesto, si leéis el libro, me encantaría a través de las redes sociales que os he puesto antes, pues que me compartáis qué os ha parecido y espero que os guste. Excelente. Pues con tu permiso, Carmen, voy a poner ¿sí? ¿Tienes que compartir el sonido o la cómo última diapositiva y con eso ya nos despedimos. Excelente. A ver si me deja. Esto es el directo, ¿no? Basta que quieras para... Ahora. Sé valiente. Emborráchate. Sé imprudente. Sé despótica. Sé disoluta. Sé una fanática religiosa. Sé una sufragista. Sé lo que quieras, pero por piedad. Sélo hasta el límite. Vive. Vive plenamente. Vive apasionadamente. Vive desastrosamente si es necesario. Vive toda la gama de experiencias humanas. Construye, destruye, vuelve a construir. Vive. Vivamos tú y yo. Vivamos como no se ha atrevido nadie hasta ahora. Exploremos e investiguemos. Avancemos sin miedo por donde hasta los más intrépidos han titubeado y se han detenido. Muchas gracias. Bello. Pues nada, buenas tardes. Ha sido un placer. Gracias, gracias, gracias a todos. Nos vemos en la próxima conferencia en 15 días. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. Adiós.